Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda sesión de Enfoque Contractual, Conversaciones con Frei Escobar. Y les recuerdo que estas sesiones tienen como fin realizar una visión fresca de las instituciones del derecho contractual a partir del enfoque económico y del enfoque moral, así como dar una interpretación mucho más innovadora a ciertas regulaciones que establecen el Código Civil. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la función que tiene el derecho contractual y cuáles serían estas a partir de los fundamentos que ya hemos mencionado. Invito a Frei Escobar a que nos pueda dar su opinión sobre cuál es la función del derecho contractual. Muchas gracias, Ale. Bueno, la función del derecho contractual debe ser reducir los costos de transacción. Esa es la respuesta, pero para que esta respuesta se entienda, voy a explicar varias cosas. Así que ahí vamos. Primero, contratar es una actividad costosa y riesgosa. ¿Por qué costosa? Porque primero tienes que obtener información de tu contraparte, del recurso que tu contraparte te ofrece, etcétera. ¿Y por qué es riesgosa? Porque no sabemos si tu contraparte va a cumplir el contrato. Podría ser que cumpla, podría ser que no cumpla. Entonces, eh, se trata de una actividad con costos y con riesgos, ¿ok? Entonces, ¿qué debería hacer la ley? La ley debería facilitar la contratación reduciendo los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Son los costos en los que las partes incurren al momento de negociar el contrato y al momento de hacer cumplir el contrato. Por ejemplo, cuando negociamos el contrato, incurrimos en costos como derivados de la búsqueda de información, de la negociación del contrato, de la investigación de las cualidades del recurso, etcétera. Y cuando ya hemos celebrado el contrato, incurrimos en costos relacionados con la ejecución del contrato. Por ejemplo, si la contraparte se niega a entregar el recurso, tenemos que acudir al juez y ese es un costo que tenemos que asumir. ¿Ok? Entonces, los costos de transacción son los mayores enemigos de los contratos. Los costos de transacción impiden que muchas veces los contratos puedan celebrarse y que las partes puedan eh, eh, obtener beneficios recíprocos y mejorar o incrementar sus situaciones de bienestar. Quizás con un ejemplo esto quede un poquito más claro. Imaginemos un caso hipotético. Imaginemos que yo, Ale, estoy vendiendo este terreno, ¿no? Y yo estoy dispuesto a vender este terreno cuando menos en 100,000. Es el precio mínimo que yo pido. A este precio mínimo se le llama precio de reserva. ¿Ok? Imaginemos que tú estás interesada en comprar el terreno y tú valoras el terreno en 110,000. Ese también es tu precio de reserva. El precio de reserva del comprador y el precio de reserva del vendedor son precios distintos. ¿Ok? Entonces, si yo lo valoro en 100,000 y tú lo valoras en 110,000, tenemos una buena oportunidad de celebrar un contrato, porque cualquier número entre 100,000 y 110,000 generará que nosotros contratemos. Si, por ejemplo, pactamos un precio de 105,000, yo maximizo mi retorno porque estoy recibiendo 5,000 más de lo que estaba dispuesto a recibir y tú también maximizas tu retorno porque estás pagando 5,000 menos de lo que estabas dispuesta a pagar, ¿ok? Pero este ejemplo asume de que no existen costos de transacción. Ahora, imaginemos que ambos asumimos costos de transacción, información, negociación, etcétera. Imaginemos que cada uno asume costos de transacción por 10,000, ¿ok? Si existen costos de transacción por 10,000, la ecuación cambia y, dados los números, no vamos a celebrar contrato alguno. ¿Por qué? Porque si yo gasto 10,000 a título de costos de transacción y valoro el terreno en 100,000, yo te voy a pedir cuando menos 110,000, porque ya gasté 10,000, ¿ok? Si te pido 100,000, menos los 10,000 que ya gasté, voy a recibir 90,000 y yo valoro el terreno cuando menos en 100,000. Entonces, para recibir los 100,000, como ya he gastado 10,000 en costos de transacción, voy a tener que incrementar el precio que te exijo.
y voy a decirte que estaré dispuesto a vender el terreno cuando menos en 110,000. Lo mismo va a ocurrir contigo. Tú ya has gastado 10,000. Tú tenías un presupuesto de 110,000 para comprar el terreno, pero ya gastaste 10,000 en costos de transacción. Entonces solamente te quedan 100,000 para ofrecerme. Entonces yo te voy a pedir 110,000, pero tú me vas a ofrecer 100,000. No vamos a celebrar contrato alguno. Entonces los costos de transacción han distorsionado los números y han evitado que tengamos la posibilidad de realizar una transacción mutuamente beneficiosa. Entonces, ¿qué debe hacer la ley? La ley debe reducir los costos de transacción o eliminarlos si es posible. ¿Para qué? Para que las personas puedan celebrar contratos, puedan intercambiar recursos, puedan obtener lo que desean y puedan mejorar sus situaciones de bienestar. La misión más importante del derecho contractual es reducir los costos de transacción. ¿Cómo el derecho contractual reduce los costos de transacción? De distintas maneras. Primero, puede generar una regulación supletoria que sea racional, que tenga sentido común, de modo tal que las partes no tengan que incurrir en costos de redacción y de negociación de los contratos. Luego puede el sistema legal ofrecer un sistema de información confiable, un sistema registral confiable que permita a las partes saber quién es titular de un derecho determinado, ¿no? Y luego el sistema legal puede también ofrecer respuestas relativamente rápidas ante casos de incumplimiento, protegiendo a la parte afectada por el incumplimiento. Con todos estos casos, los costos de transacción se reducen y las oportunidades de celebrar contratos mutuamente satisfactorios se incrementan. Ahora, esta es la teoría. Lo que uno podría preguntarse, me imagino, es, bueno, ¿y el Código Civil reduce los costos de transacción? ¿Tú qué piensas, Ani? He tenido ejemplos en la práctica en donde realmente, no solamente el Código Civil, ¿no?, sino en general las legislaciones suelen aumentar esos costos de transacción por la incertidumbre principalmente. Correcto. El Código Civil no reduce los costos de transacción, de hecho los incrementa. Y voy a explicar paso por paso por qué los incrementa. O sea, probablemente todos sabemos o hemos identificado distintas normas que incrementan los costos de transacción de manera muy notoria, pero ¿por qué? ¿Por qué las reglas hacen esto? Y la explicación tiene que ver otra vez con la historia, otra vez con la filosofía, y me voy a tomar unos minutitos para explicar esto, ¿ok? Cualquier persona que haya revisado un poco de literatura legal latinoamericana va a encontrar conceptos como justicia contractual, equilibrio contractual, sinalagma contractual, ¿no? Y va a encontrar teorías según las cuales los contratos deben ser sinalagmáticos en el nacimiento y en la ejecución, ideas según las cuales cuando hay una desproporción de las prestaciones el sistema tiene que intervenir, etc. Bueno, ahí está el origen del problema, esta concepción errónea, equivocada del contrato. ¿De dónde nace esta explicación? Bueno, sus orígenes nos llevan a Aristóteles. Ustedes recordarán que en la Ética a Nicómano, Aristóteles despliega una teoría matemática de la justicia. Despliega la teoría de la justicia distributiva y la justicia correctiva. Son teorías matemáticas de la justicia que se basan en la idea de la equidad. Básicamente, la justicia distributiva, según Aristóteles, tiene que ver con una proporción de ratios, ¿no? Por ejemplo, se dividen los beneficios en función de un criterio proporcional. Si yo trabajo 6 horas, entonces a mí me deben pagar 6. Si Ale trabaja 10 horas, a Ale le deben pagar 10. La justicia distributiva supone asignar los beneficios en función a un criterio proporcional, que puede ser las horas que has trabajado, el dinero que has aportado, etcétera. Pero tiene que haber proporcionalidad matemática, formal, ¿no? Y la justicia correctiva supone que hay que reconstituir esta distribución si es que se ha alterado, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tomo 10 de Ale, yo
debo indemnizarla con 10, no con 11, no con 9, sino con 10. Y el que debe indemnizarla soy yo, no mi empresa, no mi esposa, no mis hijos, sino yo. Y le debo indemnizar a ella, no a su empresa, no a su esposo, ni a sus hijos, en caso que los tenga. ¿Ok? Entonces, tiene que haber identidad entre sujetos, montos, etc. Todo es matemático en Aristóteles. Esta teoría aristotélica es la que sostiene la teoría objetiva del valor, que es que domina el pensamiento filosófico y económico hasta no hace mucho. Si ustedes revisan las obras de Smith, de David Ricardo, obviamente de Marx, etcétera, se van a encontrar con la teoría objetiva del valor. Según esta teoría, las cosas tienen un valor objetivo. ¿Y cómo se encuentra el valor objetivo de las cosas? Muy fácil, tomando en cuenta los costos que supone la fabricación de las cosas. Y vamos a poner un ejemplo para que otra vez esto sea más sencillo de comprender. Imaginemos que, Ale, tú y yo vamos a fabricar sillas. ¿Cuál es el precio justo de las sillas? Bueno, ¿cuánto hemos gastado en madera, en clavos, en goma? Hemos gastado 100. ¿Y cuántas horas nos ha llevado componer las sillas? 5 horas. ¿Y cuál es el valor de la hora? 10. Entonces, en materiales 100 y en trabajo 50. El precio justo de las sillas es 150. ¿Ok? Entonces, esta teoría objetiva del valor de las cosas es la que sustenta esta teoría objetiva de la equivalencia de las prestaciones, del sinalagma genético, del sinalagma contractual, de que los contratos tienen que ser proporcionales, etc. Bueno, pero esta teoría no tiene sentido, es un absurdo filosófico y es un absurdo económico. Gracias a Dios, tres economistas brillantes, Menger, Jevons y Walras, casi al mismo tiempo, nos permiten salir de la ignorancia de la teoría objetiva del valor con una explicación muy sencilla, según la cual las cosas tienen un valor subjetivo, no un valor objetivo, y este valor subjetivo está determinado por la utilidad que genera. Y para seguir un ejemplo sencillo, vamos a imaginar la siguiente situación. Otra vez, tú y yo, Ale, fabricamos sillas, ¿ok? Hemos gastado 100 en materiales, en madera, en clavos, en goma, y ambos hemos invertido 5 horas de trabajo que equivalen a 50, ¿ok? Pero yo he hecho una silla que no es cómoda, es una silla tradicional, es una silla que ha sido utilizada durante cientos de años. Pero tú, con un poco de ingenio y de creatividad, has hecho una silla diferente, que toma en cuenta la postura de las personas al sentarse, que toma en cuenta la anatomía de la espalda, en fin, es una silla innovadora, ergonómica, por utilizar algún adjetivo, ¿ok? Y entonces, las personas prefieren la silla que tú has hecho porque es más cómoda, porque es más útil, porque les permite descansar mejor, ¿correcto? Entonces, ¿qué dicen los compradores? Los compradores dicen que tu silla vale 300 y que mi silla vale 50. No importa los materiales ni la mano de obra. Lo que importa es la utilidad, el beneficio que la silla genera. Si tu silla genera más beneficios, si tu silla genera más utilidad, tu silla tiene más valor. Si mi silla genera menos utilidad, menos beneficio, mi silla tiene menos valor. ¿Ok? Entonces, el valor de las cosas no está determinado de modo objetivo, sino de modo subjetivo, por la preferencia de los compradores, por la preferencia de los consumidores. Y esa preferencia se basa en la utilidad que esas cosas provocan a los consumidores, a los compradores. ¿Ok? Si se sigue la teoría subjetiva del valor, tenemos que rechazar todas estas tesis del sinalagma genético, del sinalagma funcional, de la equivalencia a las prestaciones, porque no tienen sentido alguno, ni en términos filosóficos, ni en términos económicos. Y con un ejemplo lo podemos entender fácilmente. Hemos dicho que contratar cuesta. Contratar cuesta porque uno tiene que buscar información, uno tiene que negociar las cláusulas, pagar abogados, etc. Entonces, la contratación es costosa y es riesgosa, ¿ok? Según la teoría tradicional, las prestaciones tienen que ser equivalentes. Pero si las prestaciones tienen que ser equivalentes, las personas no contratarían, porque cada vez que celebran un contrato, las personas estarían en una situación menos
beneficiosa. Cada vez que contraten perderían dinero. ¿Por qué? Muy simple. Si es que las prestaciones tienen el mismo valor, entonces en un contrato cualquiera yo entrego 100 y recibo 100, ¿no? Entonces estoy en un punto de equilibrio, pero si contratar me cuesta 10, ¿ok? Entonces cada vez que contrato, en lugar de tener un nivel de bienestar de 100, tengo un nivel de bienestar 90. ¿Por qué? Porque entrego 100 y recibo 100, pero para entregar 100 y recibir 100 he gastado 10. El resultado neto es 90. Y así, cada vez que contrato, incurriré en costos de transacción para recibir lo mismo que entrego. Y entonces, al 10º contrato, mi nivel de bienestar será igual a 0. Esto es absurdo. Esta explicación es contraintuitiva, contrafáctica. Las personas no contratan para disminuir su nivel de riqueza, su nivel de bienestar. Las personas contratan para incrementar ese nivel de riqueza, para incrementar ese nivel de bienestar. ¿Esto qué cosa significa? Significa que los contratos, para que existan, son por naturaleza desequilibrados. Yo contrato con Ale porque yo valoro más el recurso que ella me ofrece. Y Ale contrata conmigo porque ella valora más el recurso que yo ofrezco. Las prestaciones no son simétricas, no son equivalentes, son de hecho asimétricas, son de hecho no equivalentes, tienen valores diferentes, opuestos, distintos. Si tuvieran el mismo valor, no contrataríamos. Porque, ¿por qué razón incurriríamos en costos de transacción para recibir 10 y entregar 10? No tiene sentido. Yo incurro en costos de transacción para recibir algo que valoro más y mi contraparte incurre en costos de transacción para recibir algo que valora más. El contrato lo que hace es permitirnos acceder a recursos que valoramos más, a recursos que preferimos sobre aquellos que tenemos y aquellos que ofrecemos como contraprestación. Entonces, los contratos son por naturaleza desproporcionados, no son sinalagmáticos, son todo lo contrario. Entonces, fíjense cómo la teoría de la justicia de Aristóteles nos lleva a la teoría de la justicia del valor y la teoría de la justicia del valor nos lleva a las ideas del equilibrio, del sinalagma, etcétera. Y todas estas ideas no solamente son erróneas en términos filosóficos y económicos, sino que además son terriblemente dañinas en términos legales, porque todas estas teorías sustentan, fundamentan una serie de reglas que lo único que hacen es incrementar los costos de transacción. A lo largo de todas las sesiones vamos a ver varios ejemplos de cómo se incrementan los costos de transacción, pero lo que yo he querido hacer es explicar de dónde vienen estas reglas. Estas vienen. No te preocupes. Entonces, solo cuando el mercado pierde y no funciona y empiezas a ver una mayor cantidad de desequilibrios, ¿es cuando la ley podría entrar de manera excepcional? ¿O es que en realidad la normativa siempre tiene que ser supletoria? Digamos, la teoría económica permite intervenir al Estado cuando se producen fallas de mercado, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, si hay fallas de mercado, por ejemplo, información asimétrica o monopolio, la intervención legal es importante. Pero yo veo que el problema no es si interviene o no el Estado, el problema es cómo interviene el Estado, ¿no? Y el Estado normalmente interviene de manera muy mal. Por ejemplo, para no desviarnos, en materia contractual, la intervención estatal se basa en esta idea del equilibrio, del sinalagma, etcétera, ¿no? Eh, si ustedes revisan el Código de Protección al Consumidor, por ejemplo, encontrarán normas según las cuales los contratos tienen que ser equilibrados, no puede haber un desequilibrio entre obligaciones, derechos, etcétera, porque si eso ocurre, el contrato es abusivo. No tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque los contratos exponen a las partes a distintos riesgos. Es muy raro el contrato que exponga a las partes a los mismos riesgos. Si las partes están expuestas a riesgos distintos, es natural, es racional que los contratos establezcan distintas asignaciones de derechos, obligaciones y responsabilidades a las partes. Para poner un ejemplo muy concreto, Ale,
Imagínate que tú me prestas dinero. Tú eres un banco, yo soy una compañía minera. Tú me prestas dinero. Después de que me prestas dinero, ¿qué riesgo tengo yo? Yo ya no tengo ningún riesgo. Tú ya me diste el dinero. De hecho, si tú desapareces, mejor para mí, porque no repago el préstamo. Pero una vez que desembolsas, yo ya no tengo ningún riesgo. Pero tú, ¿qué riesgo tienes? Tú tienes decenas de riesgos. Tú me has prestado a mí porque yo soy una compañía minera. ¿Qué pasa si hay una explosión en la mina? ¿Qué pasa si el precio de los metales en el mercado internacional baja? ¿Qué pasa si el tipo de cambio de las monedas, porque yo exporto en dólares, pero mis costos son en soles? ¿Qué pasa si el tipo de cambio experimenta fluctuaciones que me generan pérdidas? ¿Qué pasa si tengo una huelga? ¿Qué pasa si quiebro? ¿Qué pasa si me sobreendeudo? ¿Qué pasa si tengo problemas ambientales? ¿Qué pasa si el Estado genera normas que imponen nuevos impuestos? ¿Qué pasa si hay una fiscalización y me clausura la mina? ¿Cómo te repago el préstamo? O sea, después de que tú desembolsas, tú asumes decenas de riesgos. Entonces, este contrato no puede imponer las mismas obligaciones y los mismos derechos y las mismas responsabilidades para ambas partes. ¿Por qué? Porque se celebra el contrato y yo solo tengo un riesgo, el riesgo de que no me desembolses el préstamo, pero tú tienes decenas de riesgos. Entonces, no es racional que este contrato tenga una simetría de distribución de derechos, obligaciones, responsabilidades. Eso no es racional, porque este contrato genera una distribución de riesgos absolutamente asimétrica. Entonces, lo racional, lo coherente, lo lógico es que la parte que tiene más riesgos tenga más protecciones y la parte que tiene menos riesgos tenga menos protecciones. Así funciona el mercado. No obstante, el legislador piensa de que todos los contratos no tienen los mismos riesgos y también piensa de que todos los contratos son simétricos porque las cosas tienen un valor objetivo. Con esa idea en mente es que el legislador establece una regulación que en lugar de reducir los costos de transacción, lo que hace es incrementarlos. Muchísimas gracias, Freddy, por todas tus tan valiosas ideas y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta segunda sesión y los vemos en la siguiente sesión. Muchas Nos gracias. vemos, Ale. Muchas gracias. Chao. Chao.